visto un poco este tema de la mano de obra que iba a ser requerida para la elaboración del proyecto, ¿no? Estoy recapitulando un poco. El tema de la mano de obra les había pedido que obviamente vayamos identificando cuál es el personal que requerimos dentro de nuestro proyecto, qué función obviamente van a cumplir dentro del área productiva, está establecido en los diagramas de proceso, pero también les he dicho que identifiquen la mano de obra indirecta, ¿no? Esa que se consume en las áreas administrativas, ¿no? El tema de la mano de obra, perdón, no sé quién se quiere unir. Un poco el tema de la mano de obra, lo que les estoy pidiendo no es elaborar un organigrama, no es ver la parte estructural de la organización todavía, sino que obviamente definan cuánto personal se requiere para el proyecto, qué función van a cumplir y el grado de preparación o estudios que debe requerir, además que se clasifique, ¿no? Si es directa o es indirecta. Este tema les había pedido que obviamente verifiquen y analicen como grupo, como proyecto, realmente qué personal es necesario para iniciar el proyecto, ¿no? Y obviamente proyectándolo para los 5 años, el tema de que se va a comenzar obviamente con un personal, pero obviamente esto puede ser modificado al paso de los años, pero obviamente para un inicio requerimos cierto personal, ¿no? Un área administrativa, quizás un gerente, un administrador, supervisores, ingenieros, el tema de obreros, y obviamente determinar si estos van a estar directamente relacionados con la producción o de manera indirecta, ¿no? Y tomen en cuenta también el tema de qué requisitos tiene que tener, ¿no? Si es una mano de obra calificada, esos que tienen que cumplir tareas específicas, o aquellas que es una mano de obra no calificada, ¿no? Que obviamente su labor es más enfocada a la parte de las habilidades, a la parte de que, perdón, no requieren una educación formal, ¿no? Sino que obviamente trabajan en toda quizás la parte del proceso de producción, ¿no? Más o menos les había pedido este tema de la tabla, esto lo pueden ustedes ampliar, ¿no? El tema de salario se lo puede colocar o se lo puede omitir, pero obviamente esto nos va a ayudar a posterior a determinar los costos de mano de obra, ¿no? Clasificarlo en directa o en indirecta, el grado académico, licenciatura, y algún tipo de observación en este caso si realmente vamos a requerir algún tema de que tenga algún curso especializado o tenga ciertas habilidades. Les consulto si en este tema de la mano de obra, no sé si ya lo han visto, les ha surgido algún tipo de duda. Inge, buen día. Inge, buen día. Buen día. Una consulta, por ejemplo, digamos, gerente general, tengo que poner del sueldo de un gerente, no un básico, por ejemplo. No, obviamente hay los sueldos básicos, pero obviamente ustedes como proyectistas van a analizar, ¿no? Esto les había indicado inclusive el día de ayer, a veces el tema de establecer un salario es bastante amplio porque si nosotros obviamente como empresa requerimos, no sé, un gerente especializado que tenga, no sé, cursos de posgrado, MBAs, etcétera, obviamente no se le puede ofrecer un sueldo básico porque el mismo gerente te va a dar un requerimiento mínimo, ¿no? Entonces, dentro de su análisis, ustedes pueden establecer cuánto es el salario, si ustedes lo están estableciendo, cuánto es el salario que podrían ofrecer, ¿no? Porque obviamente cuando ya veamos el análisis de costos, ustedes van a tener que inmiscuirlo en esta parte porque va a ser obviamente un gasto, ¿no? Entonces, no tiene que ser un salario mínimo, sino que obviamente ustedes pueden establecer, por ahí no están pidiendo un gerente muy especializado, entonces pueden quizás establecer un poco más que el mínimo, ¿no? Eso ya va a depender obviamente del análisis que ustedes realicen. En muchos casos, en los proyectos, inclusive el mismo dueño del proyecto se vuelve el gerente, ¿no? O el administrador. Entonces eso pueden ya ir ustedes estableciendo. Está bien, Inge, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, el tema del estudio de costos,
Obviamente por el factor tiempo, el tema, el avance, vamos a realizar, les había explicado, un análisis. Obviamente los costos que van a inmiscuir o que van a incurrir dentro de la producción del bien o servicio, ¿no? Obviamente este análisis de costos nos va a permitir definir y identificar los recursos que sean necesarios para llevar a cabo la labor del proyecto, ¿no? Va a determinar la calidad, la cantidad de recursos que son necesarios y entre otros factores. Les había dicho que obviamente en este tema del análisis de costos o del estudio de costos, perdón, vamos a analizar el costo del proyecto en términos de dinero. Hemos visto el tema de los procesos, hemos analizado el proyecto en términos de la manufactura, de los procesos, de qué es lo que buscamos, etcétera, pero ahora lo vamos a ver en términos de dinero, ¿no? El costo se define como ese sacrificio incurrido que se adquiere para los bienes o servicios. ¿Con qué objeto? Con el objeto de lograr un beneficio en el presente o en el futuro. En este caso, obviamente, estableciéndolo para los 5 años de estudio. El costo es ese gasto económico, hemos definido así, que posee una organización o empresa por la producción o distribución del bien o servicio. Dentro del estudio de costos, lo habíamos visto, la clasificación puede ser, existe bastante clasificación, diferentes clasificaciones, ¿no? De acuerdo con el enfoque, la utilización que se les dé, y algunas de las clasificaciones más utilizadas son el que vamos a ver según el área donde se consume, ¿no? Y ustedes cuando vayan a ver la estructura organizacional, van a obviamente definirlo de acuerdo a las áreas que tienen. Habíamos hablado el día de ayer de los costos de producción, ¿no? Este tema de que son los costos que se van a implicar en la producción del producto o la prestación del servicio. Perdón, no sé quién se quiere unir. Ahora sí, perdón. En la prestación del servicio, ¿no? Obviamente esto está relacionado directamente con los gastos que se van a generar porque transformen su materia prima en los productos terminados o en los servicios, ¿no? Y obviamente habíamos mencionado algo el día de ayer, no sé quién recuerda, en función a qué están los costos de producción, directamente con qué está relacionado. El costo de producción está directamente relacionado, perdón, creo que alguien más quiere participar, sí con la materia prima a nivel general, pero está obviamente relacionado con el volumen que se va a producir. Si yo quiero producir 100 litros de leche, ¿cuánto requiero, no sé, de 100 litros de leche de almendra? ¿Cuánta materia prima, cuánta almendra voy a necesitar? ¿No? Lo que su compañera menciona en función a la materia prima, pero en función obviamente al volumen de producción. Por eso les había dicho, ustedes van a establecerse volúmenes de producción de acuerdo a lo que han visto, a la demanda, a la oferta, a su capacidad, cuánto es lo que yo puedo producir. Si yo voy a producir harina, puedo producir en el primer año 1 tonelada, el segundo año 2 toneladas, el tercero 3, 4 y 5. ¿No? Y obviamente mis costos de producción van a ir variando de acuerdo a lo que voy a requerir, ¿no? De acuerdo a la materia prima, a los insumos, eh, al, a la mano de obra, a los servicios, al mantenimiento, a la seguridad, quizás en todo caso inclusive patentes. Mientras más produzco, obviamente más gastos voy a tener, pero obviamente mi beneficio va a ser mucho mayor, ¿no? Les sabemos, como su compañera ha indicado, el costo de la materia prima, de todo lo que se va a utilizar para la producción del bien o servicio, no todo lo que yo voy a requerir. Si para producir leche de almendra yo requiero almendra, requiero, no sé, conservantes, requiero, inclusive les había dicho que entra el tema de los envases, etiquetas, en todo caso si van a ser adhesivos, si van a ser envases de vidrio, etcétera, sus costos, ¿no? Entonces, en este punto de los costos de producción van a ir analizando en función al volumen de producción. Ya lo vamos a ver en el ejemplo que más o menos les había indicado. El tema, inclusive costos de mantenimiento, lo había comentado ayer un compañero,
inclusive entran, porque obviamente tiene que estar previsto. Si nosotros vamos a tener la utilización de maquinaria, la utilización inclusive de las áreas de limpieza, calibración de equipos, etcétera, o inclusive softwares que vamos a utilizar, tienen que entrar obviamente dentro de nuestros costos porque están inmiscuidos en la parte de la producción. El tema de los costos de administración. Este es otro análisis que vamos a realizar en función al área. Estos aquellos que han sido contraídos en la dirección de la empresa y que son obviamente necesarios para el funcionamiento, ¿no? Es como que la parte de atrás del acto central, ¿no? Todo lo que se necesita para que obviamente vaya funcionando de manera interna el proyecto, ¿no? Obviamente estos están localizados en la función administrativa de la empresa, ¿no? Estos costos de administración no están directamente involucrados en la producción, pero sí son necesarios y primordiales para el bienestar de la empresa, del proyecto. No entran materiales de oficina, ¿no? Me preguntaban cuáles podrían ser el tema de papelería, el tema de inclusive muebles, el tema de, perdón, materiales de oficina, el tema de bolígrafos. O sea, aunque no crean, son detalles que van sumando, ¿no? Que son obviamente gastos que se van a ir generando de manera mensual. Ustedes lo van a proyectar de manera anual y para 5 años, ¿no? Cuentas de teléfono, servicios, luz, el alquiler en muchos casos de la oficina, el tema de los muebles, los equipos de computación, mantenimiento de estos equipos, gastos de correspondencia, ¿no? Toda esta parte administrativa, ¿cuál tiene un fin? ¿No? El área productiva, producir. La parte administrativa tiene otro fin, tiene otra actividad, ¿no? Que están buscando coordinar, organizar, dirigir, controlar, establecer y dar apoyo, ¿no? a las diferentes áreas de la empresa. Y obviamente estos costos que están asociados están relacionados en todo el conjunto del funcionamiento de la empresa, ¿no? Este tema de los costos de comercialización se va a ver obviamente relacionado, les había dicho también, con el tema de sus estrategias, ¿no? Que van a ir implementando. Este costo de comercialización o también denominado costo de distribución, costo de venta, incluye todos los costos que son necesarios para la comercialización del producto y la venta del mismo, ¿no? Inclusive engloba, si en todo caso van a realizar estudios de mercado, promociones de ventas, publicidad, propaganda, ferias. Les había dado inclusive el tema de más o menos cuánto cuesta participar en la FEICOBOL, ¿no? Si alguno tiene igual precios estimados, las redes de distribución. O sea, obviamente todos los gastos que son necesarios y que se van a generar para que una vez producido nuestro producto pueda llegar al consumidor final, ¿no? Este tema de los costos de comercialización en muchos casos no se tomaba en cuenta, ¿no? A veces al momento de implementar un proyecto, pero creo que es tan importante, les había dicho, establecer estos costos, saber cuánto es lo que me va a costar promocionar mi producto. Es tan importante como el fabricarlo, porque yo les había indicado, y eso lo sabemos todo, podemos tener un producto tan bueno, una idea que puede satisfacer las necesidades, pero ¿cómo llego al cliente? ¿Cuál es la manera correcta? Si no tengo un buen canal de comercialización, y si, peor aún, si yo sé que quiero montarlo sobre las redes sociales y no tengo previsto ese gasto. Solo les había dicho cuánto cuesta publicar en el tema de las redes. El tema de las redes sociales, por ejemplo, si se utiliza el Facebook, yo les había dicho que se utiliza obviamente el tema de lo orgánico, el tema de lo pagado, orgánico y lo no orgánico. Y un poco este detalle, perdón, no sé quién se quiere unir, un poco este detalle inmiscuye bastante, ¿no? Una publicación tiene un mínimo, Facebook te pide un mínimo de 7 bolivianos por día, ¿no? Y ahora el tema de que
tú vas colocando obviamente mayor dinero en el tema de las redes sociales, mayor es tu alcance. No muy aparte de obviamente saber segmentar, ¿no? A quiénes quieres llegar, a qué edades, o qué buscan, o qué gustos, etcétera. Eso te lo permite hacer el Facebook, pero el detalle obviamente es que se necesita cierta cantidad de efectivo para que tenga mayor llegada y pueda obviamente utilizarse. En este caso es un ejemplo, ¿no? El tema de las redes sociales, tema de panfletería, el tema de costos de distribución, etcétera. Ya lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Entonces, más o menos los costos que pueden ir definiendo servicios, publicidad, nuevamente alquileres, si voy a tener tiendas, equipos, correspondencia, logística, promociones, transporte. Este es el que me faltaba ver, el tema de los costos de mano de obra. Ya habíamos visto que la mano de obra es el esfuerzo físico o mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un bien, ¿no? Hemos visto que está la mano de obra directa y la mano de obra indirecta, ¿no? Hay algo que es cierto, ¿no? Sin la mano de obra no hay producción y sin producción no existiría bienes ni servicios, ¿no? El tema obviamente de establecer los costos de mano de obra nos van a ayudar, todo lo que establecemos de los costos nos ayuda a determinar si realmente el producto va a ser rentable y como que, lo voy a colocar así, tener esa previsión y esa reserva de dinero, ¿ya? Esto por el tema de que si los años de estudio yo no establezco, yo no sé cuánto más o menos me va a costar, inclusive se toman en cuenta imprevistos, ¿no? Y eso no se los he mencionado. En el tema de costos, yo sé que obviamente la materia prima tiene un costo establecido, no sé, 10 bolivianos el kilo, lo ponemos así de pollo, voy a fabricar congelados de pollo. Pero, ¿qué sucede cuando hay el tema de la subida de precios, el tema de problemas sociales, etcétera, que hacen que la materia prima pueda tener una variación? En muchos casos, obviamente, nosotros tenemos ya un contrato con los proveedores o bueno, establecidos ciertos parámetros, pero inclusive, y se los tomo en cuenta, se toman en cuenta unos gastos imprevistos. ¿Cómo se establecen estos gastos imprevistos? En su mayoría, obviamente, se van estableciendo factores de porcentajes, ¿no? Uno de los que podría mencionarles, que cuando he establecido algunos o he dado las ideas de los proyectos, he tomado en imprevistos el 10% del total. ¿Por qué? Porque el tomar estos gastos imprevistos me da un colchón, lo pondremos así, ¿ok? Un colchón que me puede ayudar a cubrir a veces ese tema de una subida de precios, o si por eso es otra razón. Por ejemplo, les doy un ejemplo, yo tenía un proveedor de cerveza artesanal, muy buena la empresa. El tema para el restaurante que tengo, el tema es que le ha dejado de proveerle la materia prima, ¿no? Obviamente ella me informó de que ya no tenía provista materia prima, que tenía que traerla de afuera para la fabricación de esta cerveza, pero el tema sí, perdón, Pablo, sí sería como una reserva, como si lo podemos poner como una reserva, es decir, como un colchón, ¿no? Entonces le estaba comentando, esta chica me informaba que ya no tenía, que iba a tener que traer la materia prima de afuera. Pues yo me había espantado y le había dicho, ahora me vas a subir el precio del producto, y me dice, no, 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 yo lo voy a mantener. Entonces, obviamente yo me pongo en el lugar de ella y ha debido pensar, obviamente yo tengo que tener esa reserva, ese colchón que me pueda ayudar en momentos en los que exista una falta de materia prima, una subida de precios. Es como lo podríamos tomar como una reserva, o sea, son gastos que pueden no estar previstos también inclusive. Muy aparte, o sea, una subida de precios, inclusive, por ejemplo, si dentro de mi producción yo utilizo bastante el recurso que es el agua, eh, y no, por eso esta razón ha habido, no sé, un cierre de la válvula y no tengo agua, yo tengo que conseguir agua, ¿de dónde voy a sacar si no lo he previsto dentro de mis servicios? Yo tengo el pago del agua, pero puede existir obviamente
ese tema de que necesito para el día, ¿no? Entonces, estos gastos imprevistos, inesperados, son situaciones que no teníamos, pondremos así, contemplados en el presupuesto. No los teníamos contemplados, entonces me van a dar esa holgura, ¿no? Entonces, bueno, eso me salió un poco el tema, por eso no se los he mencionado, pero en muchos casos sí se puede tomar en cuenta y más o menos se puede establecer un porcentaje, ¿no? Entre un 10 a 12% del costo total. Entonces me va a dar ese, esa holgura para poder afrontar esas situaciones que no estaban contempladas, ¿no? Entonces, perdón, a los costos de mano de obra, había ido en este ejemplo porque obviamente les decía, sin mano de obra no hay producción y sin producción no existiría bienes o servicios. Obviamente en esta parte está previsto lo que habíamos hablado y les había mencionado, ¿no? Ustedes ya han estimado sus salarios, perdón, han estimado los salarios del proyecto, ¿no? De todos los funcionarios que van a necesitar, tanto de la mano de obra como la mano de obra indirecta. Por eso les había dicho inclusive establezcan la cantidad. ¿Cuántos obreros voy a necesitar? ¿Cuántos ingenieros químicos? ¿Cuántos industriales? ¿Cuántos mecánicos en todo caso? ¿O cuánto personal de limpieza voy a necesitar? ¿Voy a necesitar un portero? ¿Voy a necesitar seguridad? Y obviamente cuántos, ¿no? Esto me va a poder ayudar a determinar el salario que se requiere, ¿no? Las previsiones que yo también necesito tener en cuenta y para mis 5 años de estudio. ¿Ok? No sé si es que existe alguna duda en este tema de los costos. El tema, obviamente, de estimarlos va a ir un poco en el análisis que vayan realizando en las investigaciones, ¿no? Cuando hablamos, obviamente, de un proyecto, se estiman, ¿no? Sabemos lo que sucede en el mercado, podemos investigar más o menos los costos. Ya en las tablas yo les voy a mostrar, obviamente, los rangos que se han ido utilizando. ¿Ok? Perdón, una salida de diapositiva. Bueno, obviamente ya lo hemos visto, la clasificación de los costos en funciones a las áreas, ¿no? Pero obviamente es importante que cuando los analicemos determinemos qué tipo de costo es, ¿no? ¿Qué tipo de costo es? Yo sé que obviamente hay costos que se van a mantener en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los salarios, bueno, en su gran mayoría se mantienen, ¿no? A veces con el tema de la subida de salarios, etcétera, pero en su tiempo, en un momento se llegan a mantener constantes, fijos. Y hay otros costos que van a ser, obviamente, variables, ¿no? Por eso les había dicho, el momento de clasificarlos puede ser en función a lo que se requiera, en función al área, y puede ser también según al comportamiento que vayan teniendo, ¿no? Estos costos variables, los costos fijos y los costos totales, que es lo que vamos a ir determinando, ¿ok? Posible pregunta de examen es qué son costos variables y qué son costos fijos. Como su nombre lo indica, ¿qué es un costo variable? Un costo variable son aquellos costos que están en función ¿a qué? ¿A qué creen que es el costo variable? Por ejemplo, quizás algunos suministros de materia prima por oferta y demanda van a variar. Exacto, exacto. Muy bien, Efraín, muy bien. Araceli. Los costos variables son aquellos que están en función, obviamente, a la materia prima, es decir, al volumen de producción, ¿no? Si fabricar 1 litro de leche no me va a salir lo mismo que fabricar 2 litros de leche, van a ir variando, va a haber fluctuaciones, de la producción dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Los materiales, la materia prima, la energía, no es la misma cantidad de energía que se requiere para producir 10 kilos de harina que como para producir 20, ¿no? Es decir, que estos costos variables van a ser los que van a variar de acuerdo a la proporción, ¿no? Costos a nivel de unidad producida, ya sea que varíen según el número de unidades producidas, ¿no? Este tipo de costos
muy aparte de variar de acuerdo al volumen de producción, van a incluir lo que estábamos hablando, los envases, los embalajes, si yo voy a necesitar cajas para guardar mi producto, etcétera, ¿no? Este tipo de costos variables nos van a ayudar, obviamente, a determinar y a establecer los costos que son estrictamente requeridos por la producción, ¿no? Yo tengo que, obviamente, saber cuáles pueden ir variando, cuáles se van a mantener, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son la importancia de los análisis de los CB, denominados costos variables? Los costos variables le permiten permiten a las empresas o negocios tener un mejor control en la contabilidad. Por lo tanto, obviamente, es necesario que se lleve un registro de todos los gastos, ya que obviamente son la base para tomar las decisiones económicas adecuadas en la empresa de manera interna. Obviamente estableciendo los costos que ya habíamos visto en los análisis, pero sabiendo cuáles son variables, cuáles son fijos, esto nos ayuda a nosotros como proyectistas a saber y a tomar las decisiones que son correctas. ¿Qué llega a suceder si no tengo un proveedor de materia prima? ¿Cuánto era lo que yo tenía dispuesto? ¿Cuál es la solución que voy a dar al no tener un proveedor? Etcétera, ¿no? Obviamente nos van a ayudar a establecer en muchos casos y a tomar decisiones, ¿no? Para obviamente velar por el rendimiento, ¿no? Velar por el rendimiento. ¿Cuáles son los costos más o menos variables que podemos ir viendo? Y al momento que ustedes hagan su tabla, al momento que hagan su análisis de costos, es importante que verifiquen cuál es variable y cuál es fijo. ¿Ya? Entonces, dentro de los costos variables, entre algunos que puedo ir mencionando, obviamente está la materia prima, los insumos directos, indirectos, los envases, embalajes, combustibles, recursos energéticos, repuestos, costos de distribución, proveedores, eh, impuestos, comisiones, etcétera, ¿no? Al existir, obviamente, los costos variables, también están los costos fijos. ¿Cuáles creen que son los costos fijos? ¿O a qué nos referimos con costos fijos? Inge, una consulta. Sí. ¿Los impuestos no irían dentro de costos fijos? O sea, evidentemente varían dependiendo de la cantidad, pero digamos, ya es una tasa impuesta directamente como el IVE o el IVA. Sí pueden ir dentro de los costos fijos, pero también hay impuestos, como el impuesto a las transacciones, que pueden ir inmiscuidos dentro de los costos variables, porque estos van variando, ¿no? Pero en todo caso, sí también lo podrías tomar como un costo fijo en el tema, si lo ves desde el IOE, desde el IVA, pero en muchos casos el impuesto a las transacciones, etcétera, sí se tiene que tomar como un costo variable. Ok, ¿y los servicios básicos puedo tomarlos como fijos o como variables? Dependiendo del área, ¿no? En muchos casos se puede tomar el costo fijo, por ejemplo, dentro de las áreas administrativas. Entonces, por ejemplo, sé que servicios telefónicos es un costo fijo, ¿no? Pero en el tema, por ejemplo, de energía, de agua, si tú vas a entrar a la parte de la producción, en muchos casos utilizas el recurso agua, va a variar de acuerdo a la producción que vayas teniendo, ¿no? En cambio, también en la energía, ¿no? Y en otros casos, obviamente, en el tema, por ejemplo, del área administrativa, sé que más o menos tengo bien establecido, sé que, por ejemplo, el servicio de alcantarillado es un valor, el cojo de residuos sólidos, por ejemplo, el pago a EMSA se realiza de manera mensual, ¿no? Cuando tienes una empresa hay un costo fijo establecido para el recojo de servicios. El tema de los servicios varían, ¿no? Van a variar obviamente de acuerdo a la producción, en el caso de energía, el caso de recursos como el agua, el caso de combustibles, etc. Ok, gracias, Inge. No, no hay de qué. Bueno, entonces les estábamos... ¿Los salarios serían un costo fijo?
Los salarios sí se considera obviamente un costo fijo dentro de el tema del desarrollo del personal, ¿no? Porque eso está establecido, ¿no? Lo que sucede a veces con el tema un poco del salario es que obviamente estos pueden tener una breve variación a veces por el tema de los decretos, ¿no? A veces esa subida del salario mínimo y obviamente viene. Podrías tomar quizás en todo caso un tema de un imprevisto, ¿no? Algo que te pueda dar amortizar, pero obviamente en el tema de costos de mano de obra en su gran mayoría se mantienen como fijos, no es lo que se ha establecido. ¿Me han escuchado? Existen inclusive dentro de los costos a veces el tema de variables. Hay, por ejemplo, no sé si alguno trabaja en el área comercial, existe un salario fijo, pero en muchos casos, en bastantes empresas en la parte del área comercial, existe una comisión por ventas. Entonces ya se vuelve una parte fija y una parte variable. ¿No? En la parte variable va a variar obviamente en función a la cantidad de productos vendidos, a los servicios que sean contratados, etcétera. O sea, varía de acuerdo a las ventas. Dentro, por ejemplo, del área comercial, perdón, lo que les digo, puede existir esos dos tipos de costos. El variable es uno fijo, pues un salario mínimo, les doy un ejemplo, y una comisión por ventas. En muchos y en todas las empresas que he trabajado en el área comercial, las tres, ha existido, he tenido un sueldo fijo y he tenido un sueldo variable, ¿no? Y es lo mismo que a veces ocurre quizás en algunas otras áreas, ¿no? Pero más que todo en la parte comercial. Inge, disculpe, no está presentando sus diapositivas. ¿Perdón? No está presentando sus diapositivas. Ay, disculpas. Estos chicos, recién he leído el mensaje. Esta conexión, no sé qué internet ya es bueno para tener en el domicilio. Les había consultado a qué creen que me refiero cuando hablo de costos fijos, ya hablando lo que hemos mencionado. Costo fijo es algo que no va a variar con la cantidad de producción, Inge. Exacto, exacto. Los costos fijos, como su nombre indica, se entiende como un costo fijo a un tipo de costo que no va a variar en un periodo de tiempo, ¿ya? Y que es obviamente independiente de la actividad productiva de la empresa. El costo fijo es aquel costo que posee una organización, una empresa, un proyecto, etcétera, que no va a variar, que no va a variar, ¿no? Esto obviamente en un periodo de tiempo corto, por eso digamos cuando hacemos los años de estudio, lo hacemos más o menos para 5 años, ¿no? Estableciendo que obviamente se mantenga relativo en esos años, ¿no? ¿Qué sucede? Este tipo de costos no pueden ser prescindidos por la empresa, ya que son indispensables para la actividad de la organización. Son aquellos costos que se tienen que pagar sin importar si la empresa produce mayor o menor cantidad de productos, es decir, que no dependen del volumen de producción. ¿Qué sucede, no? Es en la parte que menciona que es imposible, bueno, que no se debería prescindir porque son indispensables, es porque obviamente necesitamos que la empresa funcione, ¿no? El tema, por ejemplo, de alquileres, o sea, si ustedes tienen un restaurante, les doy un ejemplo, y sé que mi alquiler es 4.000 bolivianos al mes, y inclusive se da un pie, ¿no? Pero yo sé que cada mes tengo que pagar mi alquiler. Sé que mi alquiler es 4.000 bolivianos. El primer mes lo cancelo. ¿Qué pasa el segundo mes? He visto que no he producido, ¿sabes qué? No pagaré. ¿Qué pasa con él, en este caso el arrendero, el que alquila? ¿Le sigue permitiendo estar en el lugar? ¿Le sigue permitiendo estar en el lugar? Creo que
Exacto, no, no permite. ¿Por qué? Porque en este caso, lo estoy poniendo como un ejemplo en general, en este caso al que alquila no le interesa si tú has vendido o no has vendido, ¿no? A él no le interesa, es algo que está previsto y que tú tienes que sí o sí cancelarlo, ¿no? Entonces, obviamente este tipo de costos no se ve afectado por el volumen del negocio, ¿no? Entonces, por lo general no puede ser evitado, ¿no? Es necesario para que la empresa siga subsistiendo. Y obviamente se dice que este costo es invariable porque durante un espacio de tiempo, lo pondremos así, en un espacio de tiempo, el importe se va a mantener, ¿ya? El importe se va a mantener y va a ser independiente porque va a repetir sin importar los cambios que puedan haber en los niveles de venta. ¿Okay? Más o menos, obviamente, esto ya va a depender del análisis que hagan. En algunos casos, bueno, los costos fijos que se toman son los alquileres de los inmuebles, lo que les mencionaba, seguros, impuestos inmobiliarios, servicios públicos. En el tema de, acá podríamos poner el tema igual de telefonía, eso en vez de gas, porque, bueno, el tema de materiales de oficina, el tema de servicios de internet. ¿Por qué, por ejemplo, materiales de oficina? Porque obviamente sé que más o menos dentro de la análisis que he hecho se va a utilizar, no sé, 3 paquetes de hoja mensual, papel, rol de impreso, dentro de lo que tengo establecido se gastan 2 por mes, etcétera, ¿no? Entonces, tratando más o menos de establecer los costos que pueden ser o mantenerse fijos durante ese periodo de tiempo. ¿Ok? ¿Qué sucede? En este punto, obviamente, lo que va a realizar el grupo es el análisis de costos de su proyecto, tomando en cuenta los elementos que hemos visto y los 5 años de estudio del proyecto. Más o menos lo que les quiero mostrar son los ejemplos, ¿ya? Dentro del estudio se ha definido, obviamente, lo que les he mencionado, ¿no? Los costos fijos, los costos variables. Pero ¿de dónde he obtenido estos costos? De todo el desarrollo que he ido determinando. Por ejemplo, para este tema de los detalles de costo de producción, no sé si se aprecia muy bien la tabla, de todas maneras yo se las voy a comunicar y ya se las había pasado ayer. Por ejemplo, para los costos de producción hemos dicho que va a variar de acuerdo al volumen de producciones, por eso que les voy a mostrar de 2 años. Es decir, para el primer año se tiene la materia prima, se tienen los insumos, se tienen los materiales, que en su caso se ha definido el tipo de costo, ¿no? Si es variable, si es fijo, etcétera. La cantidad que yo requiero. Si mi producción era de 1 tonelada, yo iba a procesar 1 tonelada de medicamentos, entonces, ¿qué es lo que yo requiero? ¿Qué materia prima? ¿Qué insumos? Perdón, la tabla es cortada porque es bastante amplia. ¿Qué materiales? En este caso, cajas de cartón, tintas de impresión, envases. ¿Qué servicios voy a requerir? Si es agua, si es energía, si es repuesto, si es otros. El mantenimiento, en este caso lo que hablábamos, ¿no? Otros, movilidades, impuestos, que en su caso se mantienen fijos. La seguridad, que este es igual un tema que no lo había mencionado, pero obviamente saben que dentro el tema dentro del área productiva es necesario, ¿no? Tomar en cuenta los elementos de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos se va estableciendo una tabla de esta manera y obviamente el resumen de esta tabla se ha llevado a una tabla más pequeña. Les estoy dando este ejemplo porque dentro obviamente del desarrollo del proyecto podemos utilizar anexos, ¿no? El tema de cálculos, el tema de tablas más desglosadas, este iba en el resumen, es decir, en el proyecto, en el informe total, y esto iba en los anexos, porque imagínense, eran tablas cortadas y tenía como 12 tablas la persona que me ha presentado. ¿No? Esto nos permite obviamente ver y yo comparo, ¿no? Aquí tenía su total y ya se compara obviamente con el total, ¿no? Este era, por ejemplo, para el primer año. Para el segundo año, miren, en este caso la producción se variaba. Para 1 tonelada necesitaba 17,000 kilogramos. Para producir 2 toneladas ya se duplicaba y necesitaba 34,000, ¿no? Y vuelve a establecer los costos, los precios de compra, la cantidad que requiere y el precio total, ¿no?
Inclusive aquí, bueno, se los estoy, perdón, mostrando, se vuelve a repetir materiales, se dan cuenta, si requería antes una cantidad de agua, ahora para 2 toneladas necesita el doble, ¿no? Establece los costos fijos, los costos variables, etcétera, ¿no? Esto es lo que se ha llevado a esta tabla, ¿no? 3.300. ¿Esto por qué fin les estoy mostrando? Pueden presentarlo en la manera que ustedes vean más conveniente, ¿no? Pero el consejo que les doy es que esté la tabla resumen y todo el desglose de sus cálculos yo pueda verlo quizás en sus anexos. ¿Ok? Entonces, les he mostrado que va variando, ¿no? Para los costos de administración, de igual manera, ¿no? Se ha establecido lo que les he mencionado, material de oficina, muebles, mantenimiento, transporte, servicios. Este tema de los servicios, les doy un ejemplo, cuando se cancela a EMSA, se hace un contrato. Si no me equivoco, el tema está de 150 bolivianos mes, ¿no? Para esa parte del recojo de basura, ¿no? El tema de correspondencia, el tema, inclusive aquí de servicios puede entrar el tema de internet. De igual manera, ¿no? Se establecen los costos fijos y el costo total, ¿no? Para luego, obviamente, llevarlo al tema de los costos de administración, ¿no? Si va a existir costos variables, etcétera. Lo mismo en los costos de comercialización, se establecen los que son necesarios. Les había indicado, ¿no? El tema de televisión, el tema de volantes, comercialización, alquileres, bonificaciones. En este caso, si se va a mantener algún tipo de bonificación, el tema de servicios, el tema de correspondencia, etcétera. Esto puede ir variando. Estas solo son ideas que les estoy mostrando o algunos ejemplos y si gustan, yo puedo mandarles otros más, ¿no? Esto para que puedan ir viendo las relaciones, ¿no? Y los costos de mano de obra, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos hablado, un sueldo mensual, inclusive se toma en cuenta el aguinaldo, si algún tipo de descuento y al final el total anual que se va requiriendo, ¿no? Entonces, más o menos son los costos que tienen que ir estableciendo. La manera en que ustedes lo presenten ya va a ser de cada grupo o de cada proyecto, ¿no? Estos son ejemplos. Si van a requerir más ejemplos, avísenme para que yo pueda enviarlos al grupo, pero me confirman, o si, obviamente estos que hemos visto se los voy a pasar. Sí, obviamente no es la misma materia prima, pero es un ejemplo. Perfecto, señor Pablo. Yo voy a compartir unos 2 proyectos más, algunos ejemplos, y lo voy a enviar al grupo al finalizar la clase. ¿Ok? Bueno, hemos hecho todo este análisis de costos y ya les había mencionado que para mí es importante el último punto, ¿no? Para culminar, que es el punto de equilibrio. Nos hemos tomado en cuenta, obviamente, el tema de definir cuáles van a ser costos variables, cuáles van a ser costos fijos. Esta es posible pregunta de examen igual. No se espanten si yo les digo posible pregunta de examen y crean que su examen va a ser 30 preguntas, ¿no? No, más o menos siempre mantengo un rango, pero lo que les digo que es posible pregunta es alguna de las que les he mencionado va a estar, ¿no? El punto de equilibrio, hemos visto nosotros obviamente el tema de clasificar los costos, ¿no? De muy aparte en función a su área, sino al comportamiento que tienen, ¿no? Habíamos hablado obviamente de determinar los costos fijos, los costos variables y el costo total, que es la sumatoria de ambos costos, del costo fijo y del costo variable me da el costo total. ¿Qué ayuda el análisis del punto de equilibrio? El punto de equilibrio es aquel análisis donde los costos fijos y los costos variables se van a encontrar cubiertos. ¿A qué me voy con esto? Que en un momento entre nuestros años de estudio, a veces sabemos que, y se menciona bastante, que siempre los primeros meses, los primeros años no se obtienen utilidades. Ya no se generan porque obviamente estamos en el emplazamiento del proyecto, en el arranque. Cuando ustedes ven el ciclo de vida, entonces va obviamente cuesta arriba, ¿no? ¿Qué supone el punto de equilibrio?
el punto de equilibrio es aquel punto en el que la empresa tiene un beneficio que va a ser igual a cero, pero tampoco va a perder. Es decir, que tanto los gastos están cubiertos, o sea, no genera, pero sus gastos están cubiertos. Ese es el punto de equilibrio, es decir, se los he puesto aquí, el punto de equilibrio es aquella cifra en el que la empresa ni pierde ni gana, ¿no? Y esto nos permite obviamente proyectar las ventas, los beneficios, saber desde qué punto o a partir de qué unidad producida yo voy a empezar a generar, ¿no? Es decir, cuando busquemos el punto de equilibrio, vamos a hallar el número de unidades a vender de modo que se cumpla el tema de no perder, ¿no? El tema de decir, de cubrir todos nuestros costos sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué es importante hallar el punto de equilibrio? Conocer el punto de equilibrio de una empresa nos permite conocer ese nivel o volumen de ventas en donde todos los ingresos son iguales a los costos. Es decir, que nos permite lo que les he mencionado, saber cuánto es lo que tenemos que vender para cubrir nuestros costos o cuánto es lo que tenemos que vender para empezar a generar utilidades, ¿no? Hay cierto punto que obviamente de ahí se van a empezar a generar las utilidades. Para definir el punto de equilibrio hay diferentes métodos, ¿no? Hay la utilización de la fórmula, bueno, diferentes herramientas, la utilización de fórmulas, o también existe uno que les voy a mencionar, que es el gráfico, ¿no? Que en muchos casos, cuando tenemos los valores correctos, nos permite hallar ese punto. ¿Qué necesitamos para hallar el punto de equilibrio? Bueno, para hallar el punto de equilibrio, primero, obviamente, por eso lo hemos visto antes, es definir los costos, ¿no? O sea, en primer lugar, lo que tienen que hacer es definir los costos de su proyecto, los que ya habíamos visto, ¿no? Los costos de producción, de administración, de comercialización, que son los que están en función del área, ¿ok? Lo segundo que tienen que hacer, lo que ya habíamos visto y por eso les había indicado, es clasificar los costos variables y los costos fijos, ¿no? Ya habíamos visto los costos variables, los que van a variar de acuerdo a la actividad, y los fijos, los que se van a mantener. Entonces, una vez definidos los costos variables, los costos fijos, pueden determinar sus costos totales. Tercero, obviamente, lo que ya habíamos previsto antes, ¿no? Nuestro volumen de producción para cada año, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar el punto de equilibrio? Les había dicho que hay diferentes herramientas, ¿no? Hay diferentes herramientas. Entonces, la herramienta que vamos a aplicar para el proyecto va a ser la gráfica del punto de equilibrio. En muchos casos ya lo han debido poder observar. Me he saltado las diapositivas con el fin, obviamente, de mostrarles este método o esta herramienta. ¿Okay? Les informo que cuando inclusive busquen información en la bibliografía, el tema del punto de equilibrio se puede hallar obviamente en función de los costos fijos unitarios, totales, y se puede hallar el punto de equilibrio y la cantidad de equilibrio. En este caso lo vamos a hacer para el empleo de una manera más analítica, más rápida, más eficiente, por factor tiempo, el método gráfico. La gráfica del punto de equilibrio es una de las herramientas que podría mencionarse más importantes que ofrece todo este concepto del punto de equilibrio. A través de esta gráfica, ustedes van a poder ver, lo pondremos así, los ingresos, las unidades que están obteniendo beneficios, ¿no? Ese punto de rentabilidad. Y a partir de qué punto ustedes van a ir generando utilidades y a partir de qué punto obviamente se ven obviamente el tema de pérdidas. Por método gráfico,
En el método gráfico se trazan las líneas de los costos totales e ingresos totales para obtener su punto de intersección, que es el punto de equilibrio, es decir, donde los costos totales estén cubiertos y los ingresos es el punto en donde es el punto donde los costos totales van a igualar a esos ingresos. ¿Por qué el empleo de la gráfica del punto de equilibrio? Porque es un método sencillo y rápido. Los gráficos en todo criterio son fáciles de interpretar y de construir, porque inclusive ya se pueden automatizar dentro de planillas de Excel, ¿no? Es posible percibir con facilidad el número de productos que se necesitan vender y provee directrices con relación a la cantidad de equilibrio, márgenes de seguridad, utilidades y pérdidas en diferentes niveles de producción. ¿Qué datos se requiere? Se requieren los costos y gastos totales en unidades monetarias, los costos fijos, los costos variables totales, los volúmenes de producción, por eso se los he puesto el eje, y, o sea, los volúmenes de producción es la cantidad de unidades a producir y vender, y obviamente las ventas estimadas. ¿Qué sucede? Obviamente cuando ustedes van a establecer las ventas, ya sea de manera gráfica o manera numérica, ustedes saben que sus ingresos van a ir cuesta arriba, ¿no? Porque cada año yo he provisto, cuando hemos visto definir las capacidades de producción, la oferta es ir produciendo más, ir generando más ingresos. Entonces, más o menos el punto de equilibrio se ve de esta manera. Se establecen los costos totales y se establece la producción, es decir, lo que se prevé producir. Se establecen los costos fijos y se fijan la línea roja, son los que se van a mantener variable durante los años, ¿no? He dicho 2001, 2002, 3, 4, 5, 6, 2021, 22, 23. Sé que se van a mantener fijos. Los costos variables van a tender a subir. Lo que les mencionaba, las ventas, los ingresos, estos van cuesta arriba, ¿no? Porque cada año, para cada producción, yo planeo producir más e ir generando mayor cantidad de ingresos. Y los costos totales que obviamente eh, van a ir ingresando y van a irse elevando. A mayor producción, mayores costos, ¿no ven? Y en el punto donde las ventas y los costos totales, por eso es un método sencillo y rápido, chocan, lo vamos a poner en palabras así, se intersecan, ese es el punto donde yo voy a establecer la cantidad de producción y las ventas o costos eh, donde va a ser mi punto de equilibrio. Es decir, que en la gráfica la línea verde nos representa esos costos totales y la línea azul los ingresos, y en el punto donde estos van a interactuar es el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué van a determinar ahí? La cantidad o volumen de equilibrio y el costo total de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que realizar en este punto? Determinar el punto de equilibrio. Ya dentro de la gráfica, porque digo que es un método bastante rápido y bastante amplio. Lo que les quería mostrar es el ejemplo. Yo he determinado mis volúmenes de producción, he determinado los 4 costos que hemos visto, ¿no? Producción, administración, mano de obra y comercialización. Costos fijos, costos variables y los costos totales, ¿no? ¿Qué sucede? Una vez que yo tengo esos valores, yo ya los puedo graficar como les había indicado, ¿no? Están los costos. Esta es una gráfica que he realizado un poco más corta, pero he podido hallar ese volumen de equilibrio y ese costo de equilibrio. Es decir, que a partir de este punto, lo que les he mostrado en esta gráfica, voy a generar las utilidades, ¿no? A partir de este punto para arriba se van generando las utilidades. De esa manera, entonces, que sé que a partir de yo establecí que voy a producir 1, 2, 3, 4, 5 toneladas año. Sé que a partir de las 2.75 toneladas y un costo de equilibrio, yo voy a empezar a generar ya utilidades. Es decir, que a este punto todo va a estar cubierto. Y a partir de ahí genero mis utilidades. ¿Ok? Entonces, en este punto, yo lo estoy poniendo de la manera más sencilla para que lo puedan hacer, que es el tema de la utilización del gráfico.
¿ok? Que eso, si ustedes, como ya hemos analizado los costos fijos, los costos variables, solamente ya es la tendencia a graficar, ¿no? Ok, no sé si puedo revisar. Claro, lo coloco. Ya está la diapositiva. No, no está internet. Perdón, chicos. No sé qué. Apago y vuelvo a encender. Ahora. Ahora sí, señor Pablo. Ahora sí, perfecto. Yo igual de todas maneras, estos ejemplos, más los de costos, se los voy a compartir al grupo. Con esto ya estaríamos terminando toda esta parte del ingeniero proyecto. Nos falta ver un punto más. Yo creo que lo vamos a tener que ver el día martes. Hoy no sé si les va a dar tiempo ya para ir trabajando. No quiero que con el tema de costos se vean afectados, sino obviamente son estimaciones que se van a ir realizando. El tiempo está, hay todavía tiempo, entonces esta parte del análisis de costos es la que más tiempo y énfasis se va a hacer. Por eso siempre les voy a seguir recomendando que sea un trabajo continuo, no lo dejen para el último. Ya la siguiente semana, como hemos acordado, vamos a definir la fecha de la entrega del proyecto, culminando el avance teórico, ojalá sean 2 semanas que tengan, y el tema del examen. El examen se mantiene de igual manera, pregunta, respuesta y un tiempo. Todo lo que hemos hablado lo van a tener en las diapositivas, los apuntes, y esas mismas preguntas se van a repetir en el examen. 50-50. Aquellos que han tenido bonos, igual se los estoy ponderando. No se preocupe. El tema de los bonos de participación, que a veces, hoy día más bien he escuchado más charladores que otras veces, siempre los voy ponderando, ¿no? Esos puntos que les he dicho que al final van a entrar en el tema de la calificación, ¿no? Entonces, yo los voy a compartir los ejemplos. En algunos casos voy a tratar de escanearlo o en otros casos mandarlo como fotografía y si algo no se llega a notar me avisan. Pero yo se los voy a mandar en este instante. Ya también al finalizar el día yo voy a subir las diapositivas hasta, bueno, o el martes lo voy a terminar de subir todo de una vez y lo van a tener ya en el Classroom para el acceso, para el estudio, etcétera, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, chicos, si no hay dudas, siempre estoy con el WhatsApp, siempre un poco de paciencia si tardo en responderles porque estoy trabajando, pero yo les voy a ir respondiendo a cada uno. Cuídense mucho, tengan un buen día, un buen fin de semana. Nos estaríamos viendo el día martes y yo, bueno, siempre diciéndoles que Dios los cuide y los proteja, ¿no?